Quiero que me acompañen a Romanos capítulo 8. Vamos a estar mirando la porción en esta mañana del 1 al 17. Romanos capítulo 8, verso 1 al 17. Y hemos titulado a la predicación de esta mañana, ¿en la carne o en el espíritu? ¿En la carne o, gracias, en el espíritu? ¿Consecuencia o beneficio de nuestro andar? Dice la palabra de nuestro Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios bendiga su palabra. Padre amado, te damos gracias por esta mañana hermosa, fresca, que nos brindas para que tus hijos nos congreguemos en este lugar. Hoy hemos venido a contemplar tu gloria, hoy hemos venido a exaltar tus atributos y tus virtudes. Señor, el Evangelio, la fe cristiana, no se trata de nosotros, se trata de ti. Ayúdanos a vivir para ti entonces. Permite a tu iglesia vivir en el Espíritu, el cual mora en nosotros, el cual nos adopta, el cual nos recuerda que somos hijos tuyos. Oh Señor, pero también hemos visto la lucha que se libra en nuestros cuerpos mortales y que necesitamos precisamente la ayuda de la tercera persona de la Trinidad, que es tu Espíritu Santo, el cual dejaste para consolarnos,
para convencernos de justicia, de verdad y de pecado, el cual dejaste para ayudarnos incluso a orar, porque dice tu palabra que nosotros mismos no sabemos cómo debemos de orar, pero tu Espíritu intercede por nosotros. Gracias por proveer la tercera persona de la Trinidad y a través de ella habitar en nosotros. Qué privilegio que nosotros ahora seamos tu templo donde tú habitas. Por esto mismo, Señor, danos la madurez y la conciencia de entender de que la manera de vivir nuestra vida es viviéndola para la gloria y para la honra tuya, Señor. Que tu palabra pueda hablar a tu pueblo y que nosotros podamos mirarnos hoy al espejo para evaluar si estamos andando en la carne o si estamos andando en el Espíritu. Habla a nosotros, quebrántanos y que tu mismo Espíritu, que tiene la función de convencer, hoy esté hablando a tu pueblo y convenciéndole de tu verdad. Te honramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hace 2 semanas estuvimos viendo la batalla que existe, la lucha que existe en nuestro cuerpo. El apóstol Pablo decía que él veía una ley en su cuerpo, dice el verso 21 del capítulo 7. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y esta batalla, esta lucha nos puede hacer pensar entonces que la vida cristiana es una vida de derrota. O que es una vida que nosotros, lamentablemente, Pablo dijo, Jonathan, que hay una ley que lo lleva cautivo al pecado y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pareciera que hay una contradicción. Nos dijo al principio que éramos libres del pecado, que el pecado no tiene ninguna autoridad sobre nuestras vidas y ahora Pablo está diciendo que hay una ley en su miembro que él mira que lo hace hacer lo que él no quiere hacer. Pareciera contradictorio, pero no lo es. Precisamente el capítulo 8, el apóstol Pablo nos está diciendo que si bien es cierto que hay una lucha en nosotros como cristianos, no menos cierto es que Dios ha provisto para nuestras vidas al Espíritu Santo. Y que ese Espíritu Santo en nuestro andar, en nuestro peregrinar por la tierra, nos va a permitir vivir en victoria. Y nos va a permitir vivir en obediencia, porque aunque pequemos y aunque ese cuerpo muchas veces me obliga a hacer lo que no quiero hacer, cuando yo ando en el Espíritu, yo tengo la capacidad de reconectarme con mi Padre siempre y continuar en un proceso de transformación continuo. Así que Pablo está diciendo, por un lado, nosotros no somos suficientes para vivir en santidad perfecta en esta tierra, en este cuerpo. ¿Ok? Eso es lo que Pablo está diciendo anteriormente. No hay manera que en este cuerpo pecaminoso nosotros transitemos por la vida sin fallar. Ninguno de nosotros, y no importa si eres pastor, si eres líder, ninguno de nosotros va a transitar esta vida en este cuerpo sin pecar. Sin embargo, sí podemos vivir esta vida en victoria en el Espíritu Santo. Y Dios provee el Espíritu al cristiano para que entonces pueda y aprenda a vivir una vida en esta tierra y en este cuerpo pecaminoso que le permita glorificar su nombre. ¿Estamos claros? Así que por esto vamos a hablar hoy de el andar, nuestro caminar, nuestro peregrinar en la tierra. ¿Cómo voy a vivir mi vida? ¿Cómo va a ser mi andar como cristiano en esta tierra? Y no existen muchas maneras de vivir la vida cristiana, solamente 2. O la vives en la carne o la vives en el Espíritu. No es tan difícil, A o B. Y la idea del apóstol Pablo con la iglesia en Roma es que ellos puedan entender esto. La vida cristiana se va a vivir de 2 maneras. Y ustedes tienen que entender lo que Dios quiere hacer, porque hay una consecuencia de decidir vivir en la carne y hay unos beneficios y una bendición de vivir en el Espíritu. Eso no va a cambiar, hermanos.
Si vivimos en la carne, consecuencia. Si vivimos en el Espíritu, bendición. Por lo tanto, la iglesia, los hijos de Dios, tenemos que aprender a discernir cómo estamos andando en esta vida. No evaluando una decisión. Todos ya vimos que vamos a fallar, ya Pablo lo dijo. Más que todo es cómo va mi proceder. Cuando yo miro mi vida, mi andar como cristiano, ¿cómo estoy andando? ¿En la dirección espiritual o yo estoy andando en la dirección de la carne? Así que la palabra de Dios nos va a revelar en esta porción esto, hermanos. La palabra andar en el griego significa andar en general, vivir, moverse uno mismo, seguir. Es decir, que el andar es una decisión tuya y mía. Tenemos que decidir hacia dónde nos vamos a mover. O me muevo en el camino del Espíritu o me muevo en el camino de la carne. Pablo dice que los que andan en el Espíritu, los que deciden vivir en el camino del Espíritu, o los que deciden andar en el camino de la carne, cada uno de ellos va a tener diferentes resultados. La santificación es acción hacia la vida espiritual. Si estamos hablando en este tramo, como vimos del capítulo 6 al 8, que Pablo está hablando de santificación, ya habló de justificación, ¿verdad? Ya entendemos que la salvación es por fe, es por gracia, no es por obra, no se pierde, está garantizada en Cristo. Estamos hablando de la otra cara de la moneda. ¿Recuerdan la moneda? El evangelio, justificación y santificación. Santificación estamos hablando entonces. Y la santificación tiene que ver con las decisiones que tú y yo tomamos. Es decir, Dios no puede venir a tomar la decisión por ti de que ores, leas la Biblia, te congregues, obedezcas y sirvas en la iglesia. Es una decisión que tú tienes que tomar. La obediencia es una decisión que tú y yo todos los días tenemos que decidir qué vamos a hacer con nuestras vidas. Porque la idea, hermanos, es que la santificación nos va a llevar a una acción espiritual. Es un movimiento voluntario que se desarrolla en nuestra relación con Dios. Así que yo tengo intimidad con Dios y el Padre me va guiando en el camino de este mundo perdido. Yo no sé si a usted le pasó, pero cuando teníamos nuestros hijos pequeños, íbamos a un lugar donde había mucha gente, una plaza, una feria, un espacio abierto donde había muchas personas caminando, ¿verdad? Y usted va como padre muchas veces con sus hijos delante para que no se pierdan en la multitud, o sus hijos a veces se quedan detrás y usted va mirando para ver si vienen ahí cerca de usted. ¿Le ha pasado eso, verdad? Así que nosotros vamos como papá en una dirección y la idea es que nuestros hijos puedan seguirnos donde quiera que vamos en medio de tantas personas caminando en diferentes direcciones. Pero ¿qué sucede muchas veces? Le ha llegado ese susto, esa incertidumbre de ¿y dónde está mi hijo? Y en los supermercados usted está fulano, porque entonces las góndolas no le permiten ver dónde está el hijo. Lo mismo pasa en nuestras vidas, hermanos. Nuestro Dios está en medio de nosotros, tratando de darnos dirección en este mundo donde hay tantos caminos. Todo el mundo está tomando rutas diferentes y el mundo está en un caos y todo el mundo está caminando en diferentes direcciones y tú y yo estamos en este mundo tratando de no perder de vista el camino que nos lleva el Padre. Pero es un mundo que está convulso, es un mundo que está en caos y todo el mundo está corriendo de aquí para allá y de allá para acá y es muy fácil para los hijos de Dios perder la vista del Padre y caerle atrás a alguien que simplemente no pasó por el lado. ¿Usted ha visto los videos de comedia que se manda uno corriendo y salen toditos otra vez? Eso pasa. Eso pasa en la vida cristiana. Muchas veces estamos en el mundo y fulano se fue por ahí y me voy por ahí. Y la tendencia es esto y nos vamos por la tendencia. Y el artista hizo esto y nos vamos por... Entonces, Dios necesita que su iglesia entienda que hay un camino que es espiritual y que hay caminos que son carnales. Y si tú y yo no nos enfocamos en el camino espiritual, nos vamos a perder en la multitud.
La iglesia de Dios necesita entonces por esto enfocarse en la dirección correcta. El creyente está destinado a vivir una vida frustrada entonces con derrotas y luchas espirituales porque tenemos esta batalla. Claro que no. Por esto quiero compartir, hermanos, entonces, ¿qué es vivir en el Espíritu? ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son las consecuencias de la carne? En primer lugar, el capítulo 8, en el verso 1, nos da la primera gran bendición, primer beneficio de andar en el Espíritu. Y es que, dice Pablo, no hay condenación para los que andan en el Espíritu. No existe condenación. Dice el verso 1 al 4, ahora pues, ninguna. Escuche esto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Algunos piensan que este versículo llega hasta ese punto y que lo que sigue en adelante fue agregado del versículo 4 que repite lo mismo. Si usted busca en su Biblia, verso 4 ahí mismo, en la última parte dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta parte se dice que se copió y que la idea del apóstol era que entendiéramos esto primero, que en Cristo no hay ninguna condenación. Porque cuando Cristo te salva y me salva a mí, nos libra de las dos condenaciones que la palabra revela. La palabra revela dos tipos de condenaciones. Una condenación eterna y una condenación que puede ser en el presente. Es decir, yo como hijo de Dios en desobediencia puedo tener condenación de parte de Dios, juicio de parte de Dios en mi vida. Ahora, pero cuando yo estoy en Cristo, estoy andando con Cristo, yo me libro de las dos condenaciones. Me libro de la condenación eterna porque ya fui salvo por gracia, pero cuando estoy en comunión en mi andar, me libro de la condenación presente. Así que en Cristo, en comunión con Cristo, ya unido a Cristo, una unión espiritual para salvación y una comunión con Dios en mi andar, yo no tengo ninguna condenación. No hay juicio. ¿Por qué? Porque yo tengo la capacidad de arrepentirme, de pedir perdón y restaurar mi relación con Dios. Mire que dice el capítulo 5, verso 1 en Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera libertad que tenemos de la condenación eterna. Tenemos paz, justificados, hemos sido perdonados, reconciliados, tenemos paz para con Dios en Cristo. No hay condenación eterna. Mire que dice el capítulo 2, versos 6 al 9. Ahí mismo, en Romanos. Ya Pablo acaba de decir esto, estamos en la misma carta. Romanos 2, versos 6 al 9. El cual pagará a cada uno conforme, ¿a qué? A sus obras. Vida eternas a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. O sea, ya el apóstol Pablo había establecido que hay un juicio y no importa si tú eres judío, no importa si tú eres griego, no importa si tú eres del pueblo de Dios o si tú no eres del pueblo de Dios. La manera en que tú obras en la tierra, de parte de Dios tendrá un juicio. Hay una condenación, hay una consecuencia de tus accionar y de mi accionar. Y el 8 está diciendo que no hay condenación, entonces no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y esto ocurre por lo que Jesús hace. Verso 2 dice, porque Cristo nos ha librado de la ley del pecado. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta es la primera gran bendición de estar libre de esta condenación de parte de Dios. Cristo mismo nos ha libertado de la autoridad, de la ley del pecado. Y como Él me liberta de la ley del pecado, entonces no tengo yo justificación de tener comunión con el pecado sin recibir la condenación. En pocas palabras, si yo estoy en comunión con el pecado, si yo estoy andando... Espera que se esté el hermano. No, cuidado.
Muy bien. Si yo estoy andando en comunión con el pecado, dice que nosotros no deberíamos serlo, no deberíamos estar bajo esa autoridad, porque Cristo ya ha libertado a sus hijos de esta ley, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Libres, hermanos, no hay autoridad del pecado sobre los hijos de Dios y por eso no hay condenación. La condenación viene cuando abrazamos la comunión con el pecado. Lo segundo es porque Cristo se hizo carne para condenar o vencer al pecado. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Siendo igual a Dios, siendo espíritu, Él toma la forma de pecador. Hombre, se hace carne. Y con esta condición vence la autoridad del pecado. No peca, es perfecto, resucita el tercer día. Y en condición humana, entonces, Él ha vencido esto. Dice el verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Cristo, al hacerse hombre, al hacerse carne, condena, sentencia esta ley en nosotros. Esta batalla, Él la gana. Y por eso tú y yo podemos vivir en el Espíritu, sin condenación, por lo que Cristo hizo. Esa es lo primero que tenemos que entender es esto. Puedo vivir en el Espíritu por la obra que Cristo hizo. Tú y yo no podemos vivir en el Espíritu sin Cristo, sin Él haber hecho lo que Él hizo. No hay nada de que nosotros gloriarnos porque es su gloria, fue su sacrificio. Y en tercer lugar dice el verso 4 que Cristo, dice, porque en Cristo estamos llamados a andar conforme al Espíritu. Si estoy en Cristo, si soy creyente, se supone entonces que tengo que vivir conforme a esto. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los hijos de Dios no vamos a experimentar condenación por la obra que Cristo ha hecho. Y esto debe darnos paz, debe darnos tranquilidad y debe de darnos la actitud de victoria entonces que debemos de tener. Ustedes se fijan que no hay en la mente de Pablo la intención de mostrarnos que estamos derrotados, sino todo lo contrario, de que no tenemos condenación en Cristo porque Cristo ha hecho la obra perfecta en Él, en su sacrificio, en cómo Él se convirtió en carne. Y ahora tú y yo podemos vivir sin estar esclavizado del pecado. En pocas palabras, si usted es cristiano y está en comunión con el pecado, es porque usted quiere. Es porque usted quiere, porque ya Cristo le ha dado la autoridad, la potestad, la victoria sobre esas áreas. Pero existe una realidad, hermanos. Y es que la carne está ahí. Y nosotros podemos prestar atención a los deseos de la carne y vivir de espalda entonces a esa bendición de no tener condenación. ¿Usted sabía eso? Dios no quiere condenarnos, Dios no quiere juicio, porque nos dio el Espíritu Santo para vivir en libertad. Pero si nosotros como creyentes, como iglesia, no entendemos, entonces vamos a vivir en la carne. Recuerden que hay dos formas de vivir. O en el Espíritu, o en la... No hay más. Si usted dice, no, yo no estoy viviendo en el Espíritu, ya sabe cuál es la respuesta. Está viviendo en la carne. La pregunta es, ¿y puede lo cristiano vivir en la carne? ¿Cómo es eso? ¿Cómo un cristiano puede vivir en la carne? ¿Cómo un hijo de Dios puede vivir en la carne? ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? Parece que sí. Así que yo voy a mirar del verso 5 al 8 lo que Pablo dice en relación a la carne.
versos 5 al 8, y dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el preocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 4 cosas Pablo dice sobre la carne aquí. 4 cosas. Número 1, en la carne los pensamientos son carnales. Es lo primero que dice en el verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Fíjese que Pablo no dice no son cristianos. Lo que piensan en la carne, Pablo está diciendo no son hijos de Dios. Dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Su mente, sus pensamientos están de continuo en las cosas terrenales, pecaminosas y de las cosas pasajeras de este mundo. Y quiero que entendamos la diferencia. Hijo es una declaración de fe. Soy hijo por medio de la fe. Santificación es un proceso de vida. Santificación es un proceso de vida. Hijo, una declaración, un reconocimiento. Cuando usted va, su hijo nace, usted va, ¿verdad?, al guacalito y lo declara, una declaración. Ese hijo mío, fulano de tal, tal. Eso es lo que Cristo hace. Cuando usted cree, Él va delante del Padre y le declara hijo de Dios. Así que ser hijo es una declaración de Cristo delante del Padre, cuando tú y yo creemos. Pero ser santificado no es una declaración. Ser como el Padre, parecernos al Padre, vivir como el Padre es un proceso que tú y yo tenemos que vivir. Y comienza con la manera en que nosotros pensamos. Como tú estás pensando hoy en día del Evangelio, es como te vas a convertir. Dicen por ahí que nos convertimos en lo que frecuentemente nosotros pensamos. Nos convertimos en lo que frecuentemente estamos pensando. Mi pregunta es, ¿cuál es tu afán cada día? ¿Cuál es tu mayor preocupación? ¿En qué tú te enfocas durante toda la semana? ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué te quita la pasión? Esas cosas que tú piensas regularmente, ¿son cosas celestiales o son cosas terrenales? ¿Te levantas el lunes preocupado por el tema económico? Todos los días te pasa pensando el tema de la economía, la economía, la economía, la economía. El martes te levanta con la economía, la economía, la economía. El miércoles te levanta pensando en los problemas que debe, lo que debe, lo que debe. El jueves te levanta pensando en la comida, en los zapatos, en la ropa. El viernes te pasa... ¿Ese es tu mayor pensamiento durante toda la semana? ¿Te pasa la semana pensando en tu salud? ¿Te sientes mal? Ay, Dios mío, ¿y qué me va a pasar? Ay, Dios mío, y me voy a morir. Ay, Dios mío, y tengo cáncer. Ay, Dios mío, y tengo diabetes. Ay, Dios mío. ¿Te pasas la semana pensando en qué? Hermanos, lo primero que tenemos que evaluar es, ¿cuáles son mis pensamientos más frecuentes durante el día? Tus pensamientos más frecuentes dicen si tú estás andando en el Espíritu o estás andando en la carne. Porque donde tú estás pensando, para allá van tus pasos. Donde está tu mente, están tus pies. Y por eso el apóstol Pablo dice que los que son de la carne piensan de continuo, están pensando en lo que tiene que ver con los temas de la carne. El origen para que nuestros pasos comiencen a desviarse comienza en lo que estamos pensando. Nadie se desvía del camino de Dios de un día para otro. Nadie se levanta hoy y dice, yo tengo comunión con Dios y mañana me voy para el mundo a desacatarme. Eso no es verdad. Eso no va a pasar nunca, hermanos.
Ningún cristiano se levantó al otro día y dijo, hombre, déjame irme por aquí. Eso no es verdad. Todo comenzó pensando, y un día tomamos la decisión equivocada. Por eso tenemos que cultivar la mente, y Pablo lo va a decir más adelante. La transformación de la mente, porque todo comienza aquí. Si no cultivo mi mente, si no estoy alimentando mi mente de la palabra de Dios, si no estoy meditando en la palabra de Dios, si no estoy trayendo las cosas espirituales a mi mente, voy a traer las cosas carnales. ¿Qué es carnal entonces? Para entender un poquito esto, vamos a 1 Corintios, capítulo 3, verso 1 al 3. Primera a los Corintios, capítulo 3, verso 1 al 3. De manera que yo, ¿qué dice ahí? Inconversos, impíos. De manera que yo, hermanos, ¿son cristianos esto? Lo que Pablo va a decir es a cristianos, es a una iglesia. Sí, ok. No pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales. ¿Cómo a qué? Como a niños en Cristo. ¿Son cristianos? Y son carnales. ¿Cómo es eso? ¿Se puede? Sí, se puede. Se puede ser cristiano y ser carnal. Se puede ser cristiano y ser un inmaduro. Porque carnal y espiritual es un proceso, no es un momento. No es una declaración. Ser carnal, ser espiritual, es un estilo de vida. Y Pablo está diciendo, hermanos, no puedo hablarle como los que tienen un estilo de vida espiritual, sino como los hermanos que tienen un estilo de vida carnal, como niños en Cristo. Os di, dice verso 2, a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía. Oiga, hay una incapacidad de parte de la iglesia. Por más que te hable de la voluntad de Dios, por más que te diga la voluntad de Dios, por más que te lo predique esta mañana, si tú no tienes la capacidad de entender esto, si no tienes la capacidad de aceptarlo como la palabra de Dios, si no tienes la capacidad de aceptar la autoridad de Dios en tu vida, no sirve de nada. Me puedo pasar todo el año hablando de esto. No importa lo que el pastor predique, no importa si es buena la predicación, eso no importa. Si la iglesia no tiene la capacidad de asimilar el mensaje, el alimento y asumirlo y digerirlo, no sirve de nada. Eso es Pablo está diciendo aquí. Os di a beber leche y no alimento sólido porque no eras capaces, no tienen la capacidad de entender lo que le estoy hablando. Y eso es lo que pasa muchas veces en la iglesia. Y a veces yo le pregunto una vez, ¿será que yo estoy predicando mal? Es verdad. Y hablar con los hombres, a veces uno se siente un poco frustrado, dice, cónchale, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque se predica, sí, y muchos hermanos se acercan, pastor, ¿qué mensaje de hoy? Wow, yo te sigo usando. Y de verdad, yo quisiera alegrarme. Pero mi mayor alegría es cuando yo escucho que hay hermanos haciendo lo que se predicó el domingo. Eso me da, mira, cuando usted me dice, pastor, lo que usted dijo, mira, lo hice, y sí, hablé con mi esposa y le pedí perdón y nos reconciliamos. Mira, yo ahí me siento hasta orgulloso. Ahí hasta Dios tiene que bajarme los humos. Porque para un predicador, para un pastor, no se trata de un buen mensaje. Yo no hago nada con predicar un buen mensaje si la iglesia no tiene la capacidad de asimilarlo. Si no vamos a andar en el Espíritu a partir de hoy, si no vamos a entender que tenemos que renunciar a la carne y vivir en el Espíritu, no sirve de nada la predicación. Dice verso 3, porque aún no eran capaces todavía, ni siquiera en ese momento. Pero ¿cuál era la razón por la que no eran capaces? Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Cuál es el problema de la carnalidad? Que nosotros preferimos andar haciendo lo que queremos, nuestros deseos. Eso es carnal. Mire que dice Gálatas, capítulo 5. Verso 19 al 21.
Y manifiestas son las obras de la carne. Si usted quiere saber qué es lo que Pablo está hablando sobre la carne, le voy a decir qué es. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican, ahí vuelve la palabra práctica, andar, los que andan, los que practican, los que viven tales cosas, no pueden heredar el reino de Dios. Estilo de vida. No se supone que nosotros como hijos de Dios tengamos un estilo de vida conforme a los deseos de la carne. Eso no es lo que Dios espera. Y estos pecados, y dice cosas semejantes, todo lo que se parezca a eso o se derive de eso, es carnal, hermanos. Pero todo comienza pensando. Todos esos pecados comienzan en la mente. Todos esos pecados comienzan en la manera que nosotros analizamos estas cosas. Por lo tanto, dice Pablo, volvemos a Romanos, capítulo 8, verso 6, que en la carne hay consecuencia de muerte, dice el verso 6. Si pensamos así, nuestros pasos van a ir detrás de esas cosas. Y dice el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Si me ocupo, si invierto tiempo, mis pensamientos, mi tiempo, mi accionar, las cosas que hago son carnales, esto va a generar muerte. Puede ser física, puede ser emocional, puede ser espiritual. Pero tu ser, que es físico, emocional, el alma y el espíritu, se va a dañar. Va a morir. Porque si te ocupas, si yo me ocupo de que nuestros días se pasen meditando en las cosas de la carne y el mundo, los problemas y las preocupaciones de este mundo, y no nos estamos preocupando por el reino, y no me duelen las almas perdidas, y no me preocupa la iglesia, y no me preocupa el ministerio, y no me comprometo con nadie, no me preocupo para servir, no tengo tiempo para servir a Dios, no tengo tiempo para venir a la iglesia, no tengo tiempo para ir a la célula, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para... No tenemos tiempo para nada. Estamos muy ocupados. Y el estar muy ocupado es estar afanado en las cosas de la tierra. Esto es carnal, hermano. Tú y yo fuimos comprados para el reino. Y el reino está aquí, en esta iglesia, y necesita a sus trabajadores ocupados en el reino. Dios quiere que tu mente esté en la iglesia, que tu mente esté en su palabra, que tu mente esté en su plan, que tu mente esté meditando día y noche qué es lo que Él quiere para tu vida y su voluntad. Eso es lo que Dios quiere, que te ocupes. Que mañana tú te preocupes, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga hoy que aporte a tu reino? ¿Quieres que ore? Voy a orar. ¿Quieres que lea tu palabra? La voy a leer. ¿Quieres que visite? Voy a visitar. ¿Necesito ayudar a alguien? Voy a ayudar. Tengo que ocuparme mentalmente primero en las cosas del cielo para que entonces poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Lo contrario es muerte. Lo tercero es enemistad con Dios, dice el verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. La carne, hermano, produce enemistad entre Dios y nosotros. Sencillo. Dios es santo y el pecado y Dios no pueden habitar juntos. Si tengo una vida de andar en el pecado, Dios no puede estar conmigo. Dios no habita donde hay comunión con el pecado. Dios necesita arrepentimiento, Dios necesita que pidamos perdón. Por eso la vida en el Espíritu es una vida de arrepentimiento, es una vida de perdón. No es que no fallamos, simplemente reconocemos que fallamos, simplemente reconocemos que necesitamos arrepentimiento. Y cuando tú vives la vida cristiana pidiendo perdón y arrepintiéndote de tus pecados, Dios habita en ti y hay comunión con Dios. Donde Dios no habita es donde tú abrazas el pecado y te olvidas de Él. Y tú quieres seguir tu vida sin Él. Dios no puede habitar contigo. Porque Dios es santo. 3 veces. Ocuparte de la carne va a traer enemistad con Dios. En la carne también dice Pablo, el verso 8,
no quita la capacidad de agradarle. Si vivo para la gloria de Dios, si mi propósito es agradarle, cuando ando en la carne, lo que se va a afectar es que yo no puedo agradarle. No puedo dar gloria, y como no puedo dar gloria, no le agrado. Dice verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo yo sé si estoy andando en la carne? Es sencillo. No puedo agradarle. Lo que hago no agrada a Dios. Mis decisiones no le agradan. Él no está de acuerdo. Cuando yo tomo mis decisiones, Él no está de acuerdo con mis decisiones. Y cuando hay un problema entre lo que yo decido y lo que Dios quiere, significa que yo me equivoqué. Siempre. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿no es? Esa es la palabra. Pero cuando no es la voluntad de Dios, dice, no agrada a Dios. Porque no es la voluntad de Dios. La carne no es la voluntad de Dios. No agrada a Dios. Así que en la carne, pensamientos carnales, consecuencia de muerte, enemistad con Dios, incapacidad de agradarle. Si usted quiere saber si están dando en la carne o están dando en el espíritu, tome estos 4 puntos y diga, mis pensamientos, carnales o espirituales. Si responde carnal, no tiene que leer las otras 3. Así de sencillo. Con la primera, no tiene que evaluar las otras 3. ¿Qué estamos pensando, hermanos? ¿Dónde se van nuestras horas en el día? ¿Cuáles pensamientos? Va a decir dónde tú estás andando. En el espíritu, en esa misma porción, 2 cosas importantes. Número 1, pensamientos espirituales, dice la parte B de versículo 5. Pero los que son espirituales, en las cosas espirituales. El carnal piensa en las cosas carnales, pero los que son espirituales van a pensar en lo espiritual. Y la pregunta es, ¿qué es espiritual? Gálatas 5. Vamos allá. Gálatas 5, verso 22 al 25. ¿Cómo yo sé si estoy andando en el espíritu? ¿Cómo yo sé si estoy andando espiritualmente? Los pensamientos van conectados a esta lista. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Sencillo. ¿Cómo yo sé si soy un creyente espiritual? ¿Amas? ¿Piensas en amar a la gente, servirle, cuidar, proteger? ¿Te preocupa las personas? ¿Amas a las personas? ¿Piensa más en tu beneficio que en lo que puedes darle a los demás de ti? ¿Tiene gozo? ¿Tiene gozo? ¿Estás viviendo una vida de gozo a pesar de las pruebas, de las dificultades? ¿Eres capaz de decir como Pablo, he aprendido a vivir en la escasez, he aprendido a vivir en la abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¡Gloria a Dios! Tengo escasez, pero gloria a mi Dios, he aprendido a tener gozo en mi dificultad. Estoy triste, pero alabo a mi Dios aún en mi tristeza. Estoy angustiado, pero alabo a Dios en mi tristeza. Tengo mi prueba, pero yo alabo a mi Dios. Cada mañana me levanto alabando y glorificando su nombre porque yo tengo gozo en mi vida y mi prueba y mis circunstancias no están por encima de esto. Eso es espíritu, hermano. Cantar en medio de la dificultad es gozo. Es decir, Señor, yo te alabo porque aunque yo no tengo lo que necesito, no tengo lo que quiero, tú sigues siendo mi Dios, mi propósito en la vida. Hay motivos de gozo. Hermano, tiene paz. Tú te acuestas tranquilo en tu cama. Cuando vas a la almohada, tu conciencia está tranquila. ¿Qué te perturba? ¿Qué te quita la tranquilidad? ¿Qué te pone ansioso? Si no puedes, si hay un problema físico, fisiológico, ¿verdad? Es otra cosa, pero si no tienes un problema de salud identificado, ¿tiene paz? ¿Estás contento contigo y Dios? ¿Hay una conciliación entre tú y Dios? Es decir, no hay pecado oculto,
no estás andando en comunión con el pecado, puedes pedir perdón, puedes arrepentirte, puedes hacer eso y estar en paz con Dios. Eso es andar en el Espíritu. Paciente, benigno, bondadoso, tienes fe, eres incrédulo, eres una gente de esperanza, motiva a otros a andar en Cristo. Eso es andar en el Espíritu. Los que andan en el Espíritu piensan en las cosas espirituales. Verso 6 dice que esto tiene un resultado de vida y paz, parte B. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Ven, la misma conexión de Gálatas. Los frutos del Espíritu, paz. El que anda en el Espíritu tiene paz. Es sencillo. Contrario a la enemistad que produce el andar en la carne, la vida en el Espíritu nos conecta a la comunión y una vida agradable a Dios. Por esto hay comunión, relación y es agradable. Vamos a agradar a Dios si vivimos así. Dos principios más en relación al Espíritu, verso 9 al 11, andar en el Espíritu es vivir una vida espiritual entonces. Ya, ¿verdad? Si estamos andando así, si estamos pensando así, vamos a tener un estilo de vida espiritual. Dice verso 9 al 11, dice Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En el Espíritu es vivir espiritualmente. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo sé si el Espíritu está en mí? ¿Cómo el Espíritu está en nosotros? Porque Pablo está diciendo eso. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cómo yo sé si el Espíritu de Dios mora en mí? ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cómo yo sé si tengo el Espíritu dentro de mí? ¿Usted sabe eso? ¿Quiénes saben cómo se sabe eso? Levante la mano si usted sabe. Ok, la mayoría no sabe, pero lo voy a explicar cómo se sabe. Efesios capítulo 1, versos 13 al 14. ¿Cómo sé entonces? Porque lo primero para ser espiritual es que esté el Espíritu Santo. No puedo ser espiritual sin el Espíritu Santo, es lo que Pablo está diciendo. Si tienen el Espíritu van a vivir espiritualmente, si no, no pueden vivir espiritualmente. Efesios 1, versos 13 al 14. En él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué pasó? Fuisteis sellados, ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Cómo yo sé si el Espíritu mora en mí? Ahí está. Número 1, habiendo oído la palabra de verdad. Escuche esto. La palabra de verdad, no la palabra. Podemos haber escuchado la palabra de Dios y haber confiado en lo que es incorrecto. No es por venir a la iglesia que el Espíritu Santo mora. No es porque yo vengo de una familia cristiana que mi Espíritu Santo mora. Una de las cosas que más nos sorprende en consejería, cuando recibimos a algunos hermanos de otras iglesias y quizás hasta de ustedes mismos, es cuando le preguntamos, ¿por qué tú eres cristiano? ¿Por qué tú eres cristiano? Y la respuesta dan miedo. De verdad, hermanos, me preocupa. Hacemos muchísimo énfasis en el evangelismo en esta iglesia, porque para mí, yo creo, es imperdonable que como pastor ustedes se pierdan porque yo no le expliqué la salvación, que es lo primero. Sin eso no hay iglesia, no hay vida espiritual, no hay nada. Un error
en el evangelio de verdad, un error en la primera etapa de tu enseñanza te va a llevar lejos de Dios. Y tenemos personas ministrando y son siervos y dirigen y son líderes ¿por qué tú eres cristiano? ¿O tú eres cristiano? No. ¿Porque están en pecado? ¿Porque se han desobedecido? No, no soy cristiano. No sé si soy cristiano. ¿Sabe por qué? Porque la base de la redención no está bien establecida. No, porque mi papá me llevaba a la iglesia, yo me bauticé, después entré al ministerio. ¿Y qué tiene que ver eso con ser salvos? ¿Qué tiene que ver eso con que tú necesitas a un Salvador y que Cristo es tu Salvador? Venir a la iglesia y servir en la iglesia no te hace hijo de Dios. Esto te hace hijo de Dios. Escuchar la palabra de verdad. El evangelio de la salvación. Dice, y habiendo creído en él, ¿en quién? En el evangelio. Habiendo creído en el evangelio predicado y confiado que Jesús es tu Salvador y que es por medio de la fe y es gratuito, habiendo confiado en ese evangelio, dice, fuiste sellado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en aquellos que han creído en el evangelio de salvación. Y esto es lo que te hace hijo, y esto es lo que te equipa y te capacita para vivir una vida espiritual. Volvemos a Romanos. Vivimos espiritualmente si estamos en el Espíritu. No somos perfectos, no es que no pecamos, pero el estilo de nuestra vida refleja la vida cristiana. Si estoy andando, recuerda que estamos hablando de comunión. Yo no puedo decir que estoy en comunión con Dios y mi vida reflejar la carne. Eso es imposible. Andar en el Espíritu es reflejar a nuestros padres. Porque es un proceso. Y si el proceso está bien y estoy andando bien, reflejo esto. Esa es la evidencia de que el Espíritu está en nosotros y andamos en comunión con Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, esa es la verdad. El Espíritu de Dios nos lleva a vivir para Él. Seremos vivificados. Así como Cristo fue levantado entre los muertos, los que estén en el Espíritu serán levantados un día. ¿Quiénes van a resucitar de los muertos? Los que estén sellados por el Espíritu Santo. ¿Quiénes se van a levantar de la iglesia el día que Cristo venga en las nubes y arrebate su iglesia? Los que tengan el Espíritu Santo. No es los que vienen a la iglesia de la villa. No nos vamos todos. Se van los que tienen el Espíritu Santo. Se van los que han creído en Jesús como su Salvador. Los que confían en la redención de Cristo, su promesa de vida eterna. Que hayan sido sellados por el Espíritu Santo. Eso seremos vivificados en el Espíritu. Y resucitados y levantados con Él. Por último, en el Espíritu es hacer morir la carne. Es reflejar que somos hijos de Dios. Mire que dice versos 12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué es andar en el Espíritu, hermano? Hacer morir la carne. ¿Cómo así, Jonathan? Así mismo. Todos los días usted y yo tenemos que levantarnos dispuestos a identificar la manifestación de la carne y ir mutilándola de nosotros. Ya vimos cuáles son los frutos de la carne. Pleito, disensión, ira, herejía. Cada vez que se levanta eso en mi día, yo tengo que arrepentirme de eso. Yo tengo que identificarlo y decir, cónchale, pero este es un deseo de la carne. Pero actué mal. No actué espiritualmente. No viví para Dios. Esto no está bien, yo tengo que arrepentirme de eso. Yo tengo que pedir perdón por eso.
Hermano, sensible al pecado, sensible a la carne. Tú y yo tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. Tenemos que vivir con los sensores puestos. No tengo deseo de ir a la iglesia. Una alerta, debe sonar una alarma. Deseo de la carne. Ay, pero tengo que visitar a la hermana que está enferma. Ay, amor, eso es amor, es comodidad. Debe haber una alerta en nosotros, debe haber alertas. Y comenzar a mutilar la carne y decir, no, yo no tengo el deseo de hacer eso, Señor, pero yo sé que lo que tú estás poniendo en mi corazón es que haga tu voluntad. Y si tú pusiste el deseo de visitar a esa hermana, yo voy a ir para allá, mira, que aunque no tenga el pasaje, me voy a pie. Porque ese es el deseo que Dios puso en mi corazón. Yo no quiero servir en la iglesia, pero Dios me tiene mortificado. Mira, yo veo esas cositas ahí. Yo veo que a los niños le hace falta como, cónchale, le hace falta a alguien como que lo ayude ahí, como que, ay, pero es que yo no tengo tiempo para eso. Tienen que estar las alertas, hermanos. Espirituales y carnales, tenemos que identificar, este es un deseo carnal, este es un deseo espiritual, yo tengo que hacer la voluntad de Dios cada día, mutilar mi carne. Y de esa manera tú y yo nos parecemos más a Cristo. El carácter del cristiano se forma mutilando la carne y obedeciendo a la voluntad de Dios. ¿Te quieres parecer a Cristo? ¿Quieres ser un hijo de Dios? Mutila la carne, dice Pablo. Mutila la carne, verso 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire qué interesante. El Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu. Ay, tengo dos espíritus, sí. El Espíritu Santo le habla a tu espíritu de vida de que tú eres hijo de Dios. Por eso es que son los que tienen el Espíritu Santo, los que pueden vivir en el Espíritu. Y van a reflejar en su vida una vida espiritual porque el Espíritu mora en ellos. El Espíritu le dice a nuestro espíritu, hey, tú eres hijo de Dios. Cuando usted dice, no, me voy por aquí. No, para atrás. Tú eres hijo de Dios. Pero no pasa a todos, hermanos. A todos no pasa. A mí me pasa. Y a veces me voy por un camino y dice, ¿para dónde tú vas? ¡Ey! Devuélvete. Perdóname, Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu le habla a los hijos de Dios. El Espíritu Santo le habla a tu espíritu que tú eres hijo de Dios, que ese no es el camino, que ese no es el hábito, ese no es la conducta, eso no es como debe hacerlo. Dice verso 15, pues habiendo recibido el espíritu pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, somos un reflejo. Andar en el Espíritu es un reflejo de que somos hijos de Dios. La palabra Abba Padre es una expresión donde nosotros podemos confiadamente dirigirnos al Padre Celestial. El Espíritu Santo nos ha equipado para que nos relacionemos con nuestro Padre Celestial de la manera correcta, de confianza. No hay miedo, no hay temor. Dice, no recibimos el espíritu de temor. Ese es el espíritu de la esclavitud, del pecado, donde había vergüenza delante de Dios por mis pecados. Y yo no quería llegar a Cristo porque yo tenía vergüenza de mi iniquidad y mi condición pecadora.
Pero los hijos de Dios no tenemos vergüenza con nuestro Padre, porque cuando fallamos tenemos la confianza de llegar a Él y decirle, Señor, he fallado, perdóname y recibir la redención y el perdón de mis pecados. Eso es un hijo de Dios, va confiadamente. ¿O no le pasa con sus hijos? Porque con los míos me pasa. Y a veces van a pedirme algo, y yo, vete para allá, muchacho, vete para allá, muchacha. Y ellos vuelven como que no fue con ellos, papi, pero no está yendo, que dije que no. Pero a ellos no les importa que tú les digas que no, porque ellos son hijos y te ven como papá y no hay otro lugar donde ir que no sea donde ti para pedir. Y tú le puedes dar un boche y tú puedes darle una pena y tú puedes decir lo que tú quieras y adivina qué pasará otro día, papi. ¿Por qué? Porque hay un vínculo de padre a hijo. Y los hijos de Dios somos así, hermanos. No dejes que el diablo, ni el pecado, ni las circunstancias te alejen de tu padre. Papá Dios está ahí. Y podemos llegar siempre donde Él. Y Él siempre va a estar ahí para nosotros. Porque cuando andamos en el Espíritu, en la obediencia y el deseo, el pensamiento de agradarle, Él va a acompañarnos en el camino. Concluimos diciendo, Cristo nos libró de toda condenación en su sacrificio. Nuestra deuda es con nuestro Señor. Paguemos con obediencia. Será la mejor manera de decirle que valoramos lo que Él hizo por nosotros. Hagamos morir la carne. Y esto incluye ir mutilando los deseos terrenales en un proceso continuo hasta que Él regrese. No olvidemos que somos hijos, coherederos con Cristo. Nuestra herencia es celestial. Meditemos qué tipo de herederos queremos ser. Si estamos en Cristo y somos coherederos de su gracia, ¿qué tipo de herederos queremos ser en el cielo? Vivir conforme al Espíritu, hermanos, requiere que conozcamos la vida espiritual diseñada para cada uno de nosotros. Que Dios bendiga su palabra.